Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección resolveremos un ejercicio referente al tema de la distribución electrónica. El presente ejercicio dice lo siguiente: para el elemento con número atómico Z igual a 26, determinar a. la distribución electrónica, b. el número de niveles, c. el número de subniveles, d. el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar, e. el número de electrones desapareados y f. el número de electrones en el último nivel de energía. Para resolver el presente ejercicio debemos hacer uso de la guía para la distribución electrónica. De acuerdo con esta guía debemos efectuar la distribución de los electrones mediante subniveles de energía. Los subniveles son todas aquellas expresiones o términos que aparecen dentro de cada círculo en color azul. Es así como tenemos el subnivel 1s2, el 2s2, el 2p6, el 3s2, el 3p6, el 4s2, el 3d10 y así sucesivamente. La guía nos indica también que dentro de cada subnivel tenemos una información adicional muy importante. Por ejemplo, que para el subnivel 2p6, el número delante de la letra, en este caso que es el 2, el nivel es el número 2. La letra nos indica el tipo de subnivel al cual pertenece, y el número 6, que es un superíndice, nos indica cuántos electrones caben en este subnivel. Para efectuar la distribución electrónica debemos conocer en primer lugar cuántos electrones son los que vamos a distribuir. Observemos que nos indican que el número atómico de este elemento es el 26, que corresponde entonces al elemento hierro, cuyo símbolo químico es Fe, F mayúscula, E minúscula, el cual se encuentra en el grupo 8b de la primera columna y en el periodo 4 de la tabla periódica, siendo este un elemento de transición. Recordemos que por definición el número atómico Z corresponde al número de protones que tiene un átomo en su núcleo, o sea que tenemos 26 protones. Y los protones son las partículas con carga positiva dentro del átomo. Vamos a suponer que se trata de un átomo neutro, ya que no nos indican ningún tipo de valor de carga. Por tanto, si se encuentra en estado neutro, el número de cargas positivas, que son los protones, deben ser iguales al número de cargas negativas, que son los electrones. Por tanto, si tenemos 26 protones, debemos tener 26 electrones, que son las partículas con carga negativa, y son los que vamos a distribuir a lo largo de estos subniveles de energía, empezando de arriba hacia abajo, con el primer subnivel que es el 1s2, y al escribir 1s2, S2, que es un superíndice, nos indica que hemos distribuido 2 electrones. El siguiente subnivel al que llegamos, de acuerdo con la dirección de las flechas y siguiendo la línea trazada, es el 2s2. Escribimos entonces 2s2 y con esto estamos indicando que hemos distribuido otros 2 electrones. De 26 electrones que tenemos que distribuir, hemos distribuido en total 4. 2 más 2 es igual a 4, por tanto nos falta distribuir 22 electrones. Siguiendo la orientación de las flechas y la línea trazada sobre la guía para la distribución electrónica del subnivel 2s2 llegamos al 2p6. Escribimos entonces 2p6 y sumando los 4 electrones que ya hemos distribuido a estos 6, llevamos entonces 10 electrones distribuidos. Observemos que del subnivel 2p6 sigue el 3s2. Escribimos entonces 3s2. Y con eso ya llevamos 12 electrones. Recordemos que debemos distribuir 26. Del subnivel 3s2, siguiendo la línea trazada, llegamos al subnivel 3p6. Escribimos entonces 3p6 y con esto ya llevamos 18 electrones distribuidos. Del subnivel 3p6, observemos que llegamos al 4s2. Escribimos entonces 4s2. Y con esto ya hemos distribuido 20 electrones. Ya nos estamos acercando a la cifra, o más bien a la cantidad de electrones que debemos distribuir. Como llevamos 20 electrones, nos falta distribuir entonces 6 electrones. Y observemos que estamos en el subnivel 4s2. Entonces vamos a seguir la línea trazada de acuerdo a la orientación de las flechas y observemos que llegamos al subnivel 3d10. Si escribiésemos 3d10 tal cual aparece, estaríamos indicando
que estamos distribuyendo en total 30 electrones. Por tanto, en lugar de escribir 10 como superíndice, para este subnivel vamos a escribir 6, que son los que necesitamos. Y al escribir 6 en el subnivel 3D, podemos observar que hemos completado los 26 electrones que necesitamos distribuir. Y esta distribución electrónica es entonces la respuesta al punto A del presente ejercicio. Tenemos entonces la distribución electrónica para el hierro, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Esta distribución electrónica se denomina como distribución electrónica sin ordenar, porque se obtiene directamente de la guía para la distribución electrónica. Resuelto el punto A del presente ejercicio, vamos al punto B, donde nos piden el número de niveles. El número de niveles corresponde al mayor de los valores de los coeficientes de los subniveles. Recordemos que los coeficientes son los números que van delante de cada letra. Podemos observar que el mayor de estos coeficientes es el número 4, del subnivel 4s2, que pertenece al nivel n igual a 4. Por tanto, como respuesta para el punto B tenemos que hay 4 niveles de energía, porque el mayor valor de n es 4. Y así hemos resuelto el punto B. Vamos al punto C, donde nos piden el número de subniveles. Para ello solo tenemos que contar cuántos subniveles hemos utilizado para efectuar la distribución de los electrones. Hemos utilizado un subnivel, 2 subniveles, 3 subniveles, 4, 5, 6, 7. Por tanto decimos que hay 7 subniveles de energía como respuesta para el punto C del presente ejercicio. En el punto D nos piden el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar. Para ello debemos efectuar la representación de los orbitales. Recordemos que así como dentro de cada nivel hay un número determinado de subniveles, dentro de los subniveles hay un número determinado de orbitales. Y los orbitales son las regiones del espacio donde muy probablemente encontremos electrones. Debemos recordar que por cada tipo de subnivel hay un número determinado de orbitales y que en total hay 4 tipos de subniveles. Son el S, el P, el D y el F. En los subniveles que son tipo S siempre va a haber un solo orbital, en los tipo P 3 orbitales, en los tipo D 5 y en los que son tipo F 7 orbitales. Son números enteros positivos impares, empezando desde 1. Observemos que tenemos subniveles tipo S, tipo P y tipo D. Entonces vamos a indicar cuántos orbitales tiene cada uno de estos subniveles de acuerdo al tipo de subnivel al cual pertenecen. Observemos que para los subniveles tipo S, como lo son el 1S, el 2S, el 3S y el 4S, hemos indicado un orbital, ya que los subniveles tipo S tienen un solo orbital. En los subniveles 2P y 3P hemos indicado 3 orbitales debajo de cada uno de ellos. Los orbitales los estamos representando mediante cuadrados. También se puede hacer la representación mediante círculos. Y para el subnivel 3D, este contiene 5 orbitales, que hemos indicado mediante 5 cuadrados debajo de dicho subnivel, porque un subnivel tipo D tiene 5 orbitales. Para efectuar la representación mediante orbitales debemos tener presente lo que son el principio de exclusión de Pauli, o simplemente principio de Pauli, y la regla de Hund, o principio de máxima multiplicidad de Hund. ¿Qué nos dice en primer lugar el principio de exclusión de Pauli? Que en un átomo nunca habrá 2 electrones con los 4 números cuánticos idénticos, y que en un orbital, sabiendo que caben máximo 2 electrones en un orbital, estos van a diferir únicamente en el número cuántico del spin, que es el número de giro del electrón sobre sí mismo. Es decir, si consideramos al electrón como una partícula esférica, este solo tiene 2 posibilidades de giro sobre su propio eje. La primera es en el mismo sentido que las manecillas del reloj, que es el sentido horario. Y la segunda posibilidad de giro que tiene un electrón
considerándolo una partícula esférica, es en sentido antihorario o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el electrón gira sobre sí mismo en el mismo sentido que las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, lo indicamos con una flecha hacia abajo. Pero si gira en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo indicamos con una flecha hacia arriba. Ahora bien, ¿por qué los electrones que van a estar en un mismo orbital deben presentar un giro sobre sí mismo diferente? Como respuesta a esta pregunta decimos que como los electrones son partículas con carga negativa, recordemos que si tenemos partículas con igual carga van a tender a repelerse, van a tender a separarse. Por tanto, para evitar la repulsión debido a cargas iguales, es necesario que las partículas presenten un giro sobre sí mismo diferente, de modo que este movimiento permita evitar esa repulsión entre cargas, ya que este movimiento genera un efecto magnético que le permite a ambos electrones permanecer dentro del mismo orbital. Empecemos aplicando el principio de exclusión de Pauli para distribuir los dos electrones del primer subnivel, el 1s2. Entonces indicamos un electrón dirigido hacia arriba, es decir, como una flecha hacia arriba, como aquel que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el segundo electrón como una flecha dirigida hacia abajo, indicando que gira en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Cada flecha, ya sea que esté dirigida hacia arriba o hacia abajo, indica un electrón. De igual forma representamos los dos electrones del subnivel 2s, como un electrón hacia arriba y otro electrón hacia abajo. Y ahora seguimos con los 6 electrones del subnivel 2p. Para ello es necesario, además de aplicar el principio de Pauli, considerar también la regla de Hund, que nos dice lo siguiente: cuando tenemos varios orbitales para completar con electrones, debemos procurar que cada orbital quede con por lo menos un electrón, es decir, procurar que no queden orbitales vacíos. Cuando logramos que cada orbital quede con por lo menos un electrón, y si quedan electrones todavía por distribuir, entonces empezamos a formar, ahora sí, las parejas o pares de electrones. En el presente caso tenemos 6 electrones para distribuir en 3 orbitales, entonces el primer electrón va a ocupar el primer orbital, el segundo electrón el segundo orbital y el tercer electrón el tercer orbital. Hemos distribuido 3 de 6 electrones, nos falta distribuir otros 3. Como no hay más orbitales vacíos, entonces empezamos a formar pares o parejas de electrones. Es así como el cuarto electrón que vamos a distribuir forma un par electrónico con el primer electrón en el primer orbital. El quinto electrón forma un par electrónico con el segundo electrón que localizamos en el segundo orbital. Y el sexto electrón forma un par electrónico con el tercer electrón en el tercer orbital. Y así se aplica la regla de Hund. Ahora vamos a distribuir los dos electrones del subnivel 3s, indicando un electrón hacia arriba y otro electrón hacia abajo. Y luego seguimos con los electrones del subnivel 3p, que también son 6 para 3 orbitales. Entonces localizamos de a un electrón en cada orbital, como nos dice la regla de Hund, procurando que no queden orbitales vacíos. Y ahora los otros 3 electrones de estos 6 que nos falta distribuir forman parejas de electrones con los que ya hemos distribuido. Entonces tenemos una primera pareja de electrones, una segunda pareja de electrones y la tercera pareja de electrones, de modo similar a como lo hicimos con el subnivel 2p. Y seguimos con el subnivel 4s2. Aquí representamos entonces un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Llegamos al subnivel 3d. Este presenta 5 orbitales para 6 electrones. Y debemos aplicar no solo el principio de exclusión de Pauli, sino también la regla de Hund, que recordemos nos dice debemos ubicar de a un electrón en cada orbital, procurando que no queden orbitales vacíos. Entonces el primer electrón queda localizado en el primer orbital, el segundo electrón en el segundo orbital, y así sucesivamente hasta llegar al quinto electrón, que queda localizado en el quinto orbital. Observemos que de acuerdo con la regla de Hund, cada orbital queda con un solo electrón. Ya hemos distribuido 5 de 6.
nos falta distribuir uno más. Entonces, ese electrón que nos falta distribuir forma un par electrónico con el primer electrón en el primer orbital. Y así hemos terminado la representación de los electrones en los orbitales aplicando el principio de Pauli y la regla de Hund. Normalmente se suele indicar esta representación como representación de Hund. Y esta es la representación correcta mediante orbitales del átomo de hierro. Ahora bien, para dar respuesta al punto D, que es lo que nos interesa, utilizamos la información brindada mediante esta representación. Cuando nos piden el número de orbitales ocupados, son todos aquellos que forman o que contienen un par de electrones. Entonces vamos a contar todos los cuadritos que tienen un par de electrones, es decir, un par de flechas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orbitales ocupados. Orbitales semiocupados son aquellos que tienen un solo electrón. Entonces contamos aquellos que quedaron sin formar un par de electrones en el subnivel 3D, que son 1, 2, 3, 4. 4 orbitales semiocupados. Y por último consideramos los orbitales sin ocupar. Podemos observar que no quedan orbitales vacíos. Entonces decimos que son 0. Porque o hay orbitales con un solo electrón o hay orbitales que tienen el par electrónico, pero no hay orbitales vacíos. Y así damos respuesta al punto D. Vamos ahora al punto E, donde nos piden el número de electrones desapareados. Electrones desapareados son aquellos que están solos en un orbital. Ya sabemos que son los electrones de los 4 últimos orbitales del subnivel 3D. Entonces, como respuesta tenemos que hay 4 electrones desapareados. Y resolvemos el punto F, donde nos piden el número de electrones en el último nivel de energía. Para ello es necesario efectuar la distribución electrónica ordenada, que es aquella que se obtiene al ordenar de menor a mayor coeficiente los subniveles de energía. Para ello entonces vamos a juntar todos los subniveles que tienen el mismo coeficiente y los vamos a ordenar de menor a mayor coeficiente. Entonces tenemos como distribución electrónica ordenada para el hierro la siguiente: 1s2, 2s2 y 2p6. El 2s y 2p son dos subniveles del nivel 2. Entonces los vamos a juntar, los vamos a colocar juntos después del 1s. Ahora tenemos el 3s, 3s2 y el 3p, que es 3p6. Y ahora observemos algo muy importante. El subnivel 3D también pertenece al nivel 3 y debemos entonces pasarlo delante del subnivel 4s2 para poder ordenar la distribución electrónica. Es decir, que después de 3p6 vamos a escribir 3d6 y 4s2 lo vamos a escribir después de 3d6. Observemos que ya quedan juntos los subniveles de un mismo nivel. Por ejemplo, el subnivel 1s, que pertenece al nivel 1, n igual a 1. Los subniveles 2s y 2p, que pertenecen al nivel n igual a 2. Los subniveles 3s, 3p y 3d, que pertenecen al nivel 3, n igual a 3. Y el subnivel 4s, que pertenece al nivel n igual a 4. Obviamente, el nivel 4 tiene otros subniveles, pero de acuerdo a la cantidad de electrones que posee, solo se alcanza a distribuir hasta el subnivel 4s. Y contamos entonces los electrones de este subnivel, que son los electrones del nivel 4, que son 2. Por tanto, como respuesta para el punto F tenemos 2 electrones en el último nivel de energía. Y así damos por resuelto el punto F. De esta forma concluimos el presente ejercicio sobre distribución electrónica. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.